Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada. Bueno, Carlos, podemos usar el concepto de refugiado que se encuentra en el Estatuto de ACNUR y en la Convención de Ginebra, Suiza, del 28 de julio del 51. Y es que los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y en consecuencia requieren protección internacional. Si nos vamos a este concepto corto y básico, podemos entender por qué ACNUR en un momento nos declaró y declaró a todo migrante venezolano como refugiado. Pero eso fue ACNUR. Porque nosotros estamos viviendo en Venezuela esa situación. Para que puedan entender un poco el porqué de la definición de ACNUR, es importante que la gente escuche lo que es un migrante. Exacto. Para poder establecer la diferencia. Que el migrante, podemos usar para el migrante también, según los asuntos económicos y sociales de las Naciones Unidas, porque aun cuando no existe una definición jurídicamente convenida, las Naciones Unidas definen al migrante como alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año, independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados legales u otros. Ahora bien, el uso como incluye ciertos tipos de migrantes a más corto plazo, como los trabajadores agrícolas de temporada que se desplazan por periodos breves para trabajar en la siembra o la recolección de productos agrícolas en determinados países que tienen este tipo de migrantes, pero como bien lo decimos, es un migrante temporal por una causa bien definida. O sea, que aquí es como decíamos, el migrante, el refugiado al final es un migrante. Porque sí, son personas que salieron, dice, no importa si entró en condición ilegal o no, si fue perseguido o no, ese es el migrante. Exacto. Ahora, en el momento en que discriminamos ese grupo y entonces ubicamos a los que salieron por persecuciones, por temores, y porque hay hechos sí, que el orden público se ha visto afectado en ese país. Correcto. Y por miedo, estos migrantes, porque finalmente son migrantes, han salido. Entonces, ya son refugiados. Sí, pero la condición de refugiado exige un reconocimiento por parte de cada país. De cada país. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo me atrevería a decir que moralmente... Moralmente somos refugiados. Moralmente, las personas, por ejemplo, no vamos a hablar solamente del caso de Venezuela, también en el caso de Colombia existen estos refugiados, por todo el tema del paramilitarismo, todo el tema de drogas, de trata, etcétera, etcétera. Ahí también hay condición de refugiado. Igual que en Venezuela. Pero finalmente, sí, sigues siendo migrante. Sí. Porque migrante es todo aquel que no es de ese país y está en ese país. Independientemente por qué o cómo está ahí, él es migrante. Porque no es local. Llama la atención, la gran diferencia aquí es que se dice que no hay una definición exacta de migrante, pero llama la atención de que al migrante le ponían un límite temporal de un año mínimo. Sí, total. Sí, y hacen excepciones con los agricultores, entonces de allí quizás viene la confusión. Pero bueno, lo que hemos hablado es que desde el punto de vista moral deberían ser todos refugiados. Totalmente.
¿Podrías explicar un poco a los oyentes qué es la OIM y cuál es la importancia del trabajo que están haciendo en Curazao? Claro que sí, Carlos. Bueno, la OIM es la Organización Internacional para las Migraciones. La OIM forma parte del Sistema de Naciones Unidas como una organización asociada. La OIM es la organización intergubernamental líder en temas de migración. La OIM está consagrada a promover una migración ordenada y segura y respetando los derechos humanos de las personas, que sea benéfica para todas las personas en la sociedad, tanto para migrantes como para las sociedades que están recibiendo a las personas en sus países. Perfecto. Muchas gracias, Montserrat. ¿En qué proyectos ha trabajado la OIM en Curazao antes y después de la pandemia? Pues nosotros aquí en Curazao estamos activos desde el diciembre del 2018, entonces digamos, pues sí, 2 años antes de que iniciara la pandemia. Digamos, la OIM en general, parte de las actividades o de sus principios es brindar apoyo a migrantes en todo el mundo, independientemente de su nacionalidad y de su estatus migratorio. En este sentido, nuestro trabajo aquí en Curazao inició como parte de la respuesta regional a la situación en Venezuela. Esta respuesta incluye a 15 países en la región, en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe. Y entonces nosotros empezamos en el 2018, nuestras actividades principalmente están enfocadas en la ayuda humanitaria. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho actividades para hacer entrega de alimentos, ¿no? Ya sea en paquetes o vouchers, paquetes de también artículos de higiene. Estamos también un poco tratando de involucrarnos en actividades que apoyen más a la integración socioeconómica de las personas migrantes, también promover la información, ¿no?, correcta para que llegue a las personas migrantes que se encuentran en Curazao. Estamos involucrados en programas de apoyo para los niños y niñas que acuden a las escuelas para apoyarlos a que puedan aprender el holandés y el papiamiento, entonces como con clases extras. Queremos, ojalá pronto podamos expandir estos programas también para personas adultas. Por supuesto, también en coordinación con otras organizaciones y con el gobierno, para casos muy específicos, brindamos a veces lo que se llama como albergue de emergencia. También apoyamos en temas de salud, ¿no?, a través de otros socios que tenemos aquí en Curazao. Entonces, un poco, en general, estas son algunas de las actividades. Sí, y precisamente decía antes y después de la pandemia, porque durante ya los beneficiados, la mayoría de los beneficiados saben pues que la OIM estaba dándole soporte, dándole apoyo a la Cruz Roja y a las organizaciones en todo lo que era el proceso de registro y distribución tanto de paquetes como en este caso, las tarjetas prepagadas, ¿sí? Ahora, mencionaste que trabajan en conjunto con algunos socios, algunas organizaciones en Curazao que también realizan una labor en beneficio de los migrantes, y supongo que estamos hablando en el contexto del Art4B. También es, el Art4B también es una plataforma que el migrante no conoce mucho de ella. ¿Tú nos podrías hablar un poquito tanto de las organizaciones como del Art4B? Claro que sí. Digamos, lo que el Art4B significa es un poco la respuesta para Venezuela. Entonces, esta viene de la respuesta a nivel regional, ¿no? Es una plataforma de coordinación que existe entre agencias de las Naciones Unidas, agencias de sociedad civil y agencias gubernamentales para brindar respuesta a las personas migrantes y refugiadas en los distintos países. Esta plataforma se replica a nivel nacional y entonces en Curazao tenemos también una plataforma de coordinación. Esta plataforma incluye a organizaciones como lo es la Cruz Roja, como lo es Salupatur, como lo es Familia Planea, Unidad de Barrio, Unidad de Barrio, Venex, ¿no?, Caritas, ADRA, sí, y muchas otras. En Europa, sí, hay muchas otras organizaciones. Y nosotros colaboramos, por supuesto, con ellas en el marco de la respuesta para Venezuela, pero bueno, es importante también nosotros colaboramos con las autoridades, con el gobierno para brindar apoyos también, y también
fuera del marco de la plataforma, digamos. Nuestro apoyo no es únicamente para personas venezolanas, sino también, por lo pronto, este programa del que vamos a hablar incluye a personas de cualquier nacionalidad. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos con el primer ministro de Curazao, Guillermo Pinto. Está aquí en el evento del Día de la Independencia Colombiana, celebrando con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes a usted, buenas tardes a todos los oyentes también. ¡La señora Marta Cataño! Cuénteme, ¿cómo ve el evento? Es su primera vez como evento después de muchos años, después del 2010, no recuerdo, estando presente aquí en el evento de la Asociación Colombiana del Día de la Independencia. Venimos de 2 años de paralización porque estamos en un lockdown por motivo del COVID. Y bueno, ¿cuáles eran sus expectativas con respecto al reinicio de este tipo de actividades? Bueno, como miembro del Parlamento desde 10 estuve en 1 o 2 de los aniversarios de independencia de Colombia y a mí me fue muy bien. Después ya no puede venir, ahora estoy oficialmente como el primer ministro. Ya, como usted dijo, hay problemas con el COVID, no pudieron hacer esta fiesta, vamos a decirlo así. Y ya, hoy estoy muy contento, acá hay muchos colombianos, nosotros como curazoleños, lo que nos importa es que los colombianos se integraron como curazoleños, pero no perdieron su identidad. Eso es muy importante cuando uno sale de su país, no sabe lo que va a encontrar, están acá, están como curazoleos, trabajan y contribuyen con pago de los impuestos y todo, y eso es muy importante para nosotros. Hoy hay una fiesta, el 20 de julio será el día oficial, pero para nosotros es muy importante que los colombianos siguieran con celebrando su aniversario de independencia. Colombia viene de una situación bastante difícil en estos días desde el punto de vista político, una serie de protestas producto de unas medidas económicas que causaron cierta división. Sin embargo, en el día de hoy vemos la unión, la familiaridad del pueblo colombiano. ¿Qué mensaje le haría usted al pueblo colombiano de esperanza con respecto a eso que vivieron hace poco tiempo? Nosotros los políticos tomamos algunas veces decisiones que afectan al pueblo. Estamos acá para trabajar con el pueblo. Sí, la huelga y todo lo que había allá me dolió mucho porque yo también visito a Medellín constantemente, pero en este caso lo que me dolió es cuando uno toma decisiones tiene que tener en cuenta al pueblo. En este caso Colombia es un país que tiene muchos recursos, que tiene de todo, es un país rico, pero si no manejas esa riqueza para que el pueblo tenga ganancia de eso, te va a traer problemas. Espero que salga, espero que el presidente de allá tome las decisiones que considere y tome las decisiones correctas, porque el pueblo con lo que pasó con el COVID está sufriendo y necesitan ayuda. Finalmente, un llamado a los migrantes en general de todas las naciones que hacen vida aquí en Curazao, a la integración, a identificarse con el patrimonio, lo que tiene muchos años acá en Curazao, con las costumbres sin perder las raíces, por supuesto. ¿Cuál sería el llamado al primer ministro? ¿Cuál sería el camino para integrarse a la comunidad curazoleña? Bueno, tengo que decir que para nosotros es un honor hablar su lenguaje. Nosotros nos adaptamos a todo. Hablamos español, hablamos holandés, hablamos inglés, hablamos perfectamente. Entonces, ya, no les pido que integren, pero ya, para tener un pasaporte holandés tienen que hacerlo. Pero nosotros nos gusta mucho hablar español, porque ya era algo que desde chico hablamos español, entonces para nosotros es un honor. Pero como dijiste, ¿no? A mi concepto ya se integraron, van a las fiestas locales, participan en todo, como dije ahorita en mi presentación allá arriba, que hay un equipo que hace de Colombia, que juega muy bien fútbol, que todos nosotros los conocemos, entonces para nosotros ya se integraron. Que lo único que pide es que se cuiden, que no anden en mal camino, porque antes Colombia tenía muy mal nombre, ahora ya no. Entonces vamos a disfrutar el día. Bueno, finalmente desde Refugiados Unidos queremos desearle el mayor de los éxitos, porque el éxito de su gestión es el beneficio de toda la comunidad venezolana, incluyendo los que hemos asumido esta tierra
como segunda tierra nuestra. Claro, nosotros sabemos que los latinos en las elecciones seguro nos tienen el voto de confianza, no los voy a desnudar. Muchísimas gracias. Un placer. Igual. Bueno, muy buenas tardes y seguimos el recorrido aquí por Asiento, donde se está celebrando un aniversario más de la independencia de Colombia y nos encontramos con el ministro de Cultura, que precisamente está compartiendo con un grupo de ciudadanos colombianos acá. Eso es lo que llamamos la integración, la multiculturalidad. Felicitaciones por eso. Señor ministro, buenas tardes. Buenas tardes y para mí un placer poder comunicar con la comunidad colombiana aquí en Curazao. Sí, fíjese precisamente esto, ¿qué representa este evento desde el punto de vista, usted como representante del Ministerio de Cultura, este evento desde el punto de vista cultural, desde el punto de, ¿qué representa? ¿Cómo lo ve? Bueno, esta es muestra de unión, muestra de que Curazao es un país multicultural, donde las puertas siempre están abiertas para todos, siempre y cuando estamos en los cuadros de las leyes, porque es algo que no podemos violar. Pero nos gustaría siempre tener a todas las naciones aquí, a todas las culturas aquí, para poder intercambiar y poder hacer una familia como el mundo se lo está haciendo. Estamos viviendo en un mundo donde cada día se nos está poniendo muy pequeño por los sistemas que vienen. Ya no es costumbre de que usted está aquí como un extranjero y tiene que escribir una carta para comunicarse con su familia. El mundo se está poniendo pequeño, ya por medio de sistemas ya como WhatsApp y todos esos sistemas podemos comunicar con nuestra familia. Entonces ya no podemos ver que Curazao es solamente de los curazoleños, que Colombia es solamente de los colombianos, pero hay allí la comunicación y todo el valor que tenemos que dar al ser humano y al ser que nos puso acá. Precisamente la globalización nos permitió ver hace pocos días unos eventos en Colombia donde hubo disturbios por unas medidas económicas, donde hubo diferencias, pero el pueblo colombiano aquí en Curazao ha demostrado que está por encima de eso, que es más grande, que tiene un corazón enorme y que la hermandad, la familiaridad está por encima de todas esas situaciones, que acá se olvida, se hace abstracción de todo y venimos a disfrutar, a mostrar lo más bonito de nuestros países, a mostrar la arquitectura, la gastronomía, porque aquí se muestra aunque sea como maqueta, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice el ministro con respecto a ese renacer del espíritu colombiano en el día de hoy? ¿Y qué recomendaría para el resto de las nacionalidades al ver esa experiencia? Bueno, yo te digo que la independencia no es un proceso que se muere, no es un proceso que solamente tenemos que recordar cuántos años atrás tuvieron esa independencia. La independencia es un proceso dinámico y lo que pasó ahora en mayo, con todos los disturbios, con todas las protestas, y yo estaba en Colombia, yo estaba en Cali donde la cosa estaba más fuerte. Eso es muestra que el pueblo defiende su independencia, defiende su democracia, y eso es algo muy bonito, muy humilde. Ok, podemos estar en discusión si los disturbios estaban bien o no, pero lo más importante es que había una defensa a la democracia, a la independencia. Desde el punto de vista, más allá de lo que significa un documento, más allá de lo que significa un permiso de estadía, ¿qué mensaje le daría a usted, qué consejo, qué tips le daría a aquella persona que quiere integrarse a la cultura curazoleña, que quiere integrarse al día a día, que, como ministro de Cultura y como representante del gobierno, qué aconsejaría? Mira, somos una isla pequeña que no podemos embarcar a todos los que quieren venir acá. Esta isla es una isla bendecida, donde cada quien que llega tiene la posibilidad de desarrollarse y sacar lo que vino a buscar. Porque nadie no sale de su país y va a un país extranjero simplemente porque tiene la gana. Quiere ver adelante en su vida. A mí, mi mamá y todos mis hermanos me abandonaron hace 30 años y se fueron a vivir a Holanda para buscar un mejor futuro. Yo me quedé solito aquí hasta hoy, pero estoy orgulloso. Pero también estoy orgulloso de ellos que salieron de aquí a buscar un futuro y lo consiguieron y están bien. Entonces lo mismo que yo le digo, que yo estoy abierto para todas las culturas que quieran llegar aquí, siempre y cuando
con el respeto para nuestra cultura, el respeto para las leyes que hay aquí y que hacen un bien uso de la posibilidad que le podemos brindar como país. Bueno, muchísimas gracias desde Refugiados Unidos y queremos decirle que realmente deseamos, como debería ser, el éxito de la gestión del gobierno, porque eso redunda en beneficio del pueblo curazoleño, de la comunidad curazoleña en general, incluyendo a aquellos que acogimos esta tierra como segunda tierra nuestra. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Debemos ser conscientes que, bueno, no podemos satanizar un gentilicio, una nacionalidad a través de con ese tipo de noticias, porque al fin y al cabo esa es la intención de esas noticias, pues, que la gente se forme una idea en base a la nacionalidad, a una nacionalidad o al gentilicio de una persona. Hay gente buena en todas partes, gente mala en todas partes. Hay venezolanos que vienen aquí y no se portan bien. Eso es cierto. También hay los que se portan muy bien y contribuyen. Estoy seguro que la mayoría, y no hablemos de los venezolanos, de los inmigrantes en general, pues son muy necesarios para el desarrollo de un país. Y es injusto que este tipo de agendas lleguen a los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación impresos en papiamento, en holandés, en donde en ocasiones pareciera que disfrutan publicar un titular diciendo que un colombiano cometió un atraco, un venezolano se robó no sé qué cosa. Ellos disfrutan colocando la nacionalidad de la persona en el titular. Es algo que yo llevo mucho tiempo ya en contra de eso. Cuando no digo que deben ocultar el origen de la persona que cometió el crimen. Lo que digo es que ¿por qué es tan relevante como para ponerlo en el título de la noticia? Indíquenlo en el texto normal. Bueno, esta persona era originaria de tal país, de tal edad, trabajaba en no sé dónde, si acaso, pero ¿por qué resaltar precisamente eso en el título? Es como también, es tan irrelevante como reseñar la raza de una persona. Imagínense ustedes un titular así. Una persona de raza negra cometió un atraco en un banco. ¿Por qué precisamente mencionar la raza de la persona? ¿Qué intención tengo yo con eso? Ese es el punto a donde yo quiero llegar. Para mí la xenofobia, el populismo, todo ese tipo de cosas tienen dos factores. Uno es la intencionalidad de crear de parte del xenófobo, de parte del populista, un sentido de ahí hay un problema, son ellos y yo te defiendo. Eso es la visión del populista. Pero ¿cuál es la responsabilidad del otro lado? Y es la flojera mental. Es la educación, para mí es mucho más fácil entender mis problemas de que no salgo adelante porque otro me está robando lo que me toca, mi parte del pastel. En el momento que yo entiendo que mi parte del pastel me lo labro yo, me tengo que trabajar para llegar hasta allá, en ese momento no hay populista, no hay xenófobo que me convenza de otra cosa. Al xenófobo, al populista, le interesa que la gente no piense, que la gente se quede aislada, le da una explicación fácil, le da una comidilla para que su cerebro no tenga que trabajar y ya está. Y en adelante, yo soy papá Dios que te explicó el problema, que tengo la solución y tú sencillamente escúchame. Correcto. ¿Cómo se combate el populismo? Yo no creo que uno vaya a cambiar al populista, al xenófobo, me voy. Yo no creo que uno tenga que cambiar al xenófobo o cambiar al populista. Uno tiene que cambiar la percepción de los demás. Es decir, si en Curazao, unos 2, 3 locutores de radio, como los hay, líderes de la noticia, como los hay, tienen esa tendencia a culparnos, nosotros tenemos también que mostrarle a las otras personas el otro lado. De cada 100 venezolanos que hagamos, de cada 100 venezolanos, si 70 hacemos cosas positivas,
siempre va a haber 30 que no las hagan. ¿Cuál es nuestra misión? Subir esos números. Nosotros tenemos que hacer, y es nuestro trabajo, que independientemente de que hayan o no hayan xenófobos o populistas, nosotros hacer nuestra parte para que cada vez que el mensaje xenófobo llegue, el cerebro de las personas también recuerden a esos otros venezolanos, lo que coño, pero no sé, no me cuadra porque mi experiencia es tal y tal y tal y tal. Entonces, hay dos trabajos. Hay que explicarle a la gente cada vez que sale una cosa de esas, explicarle que no es verdad, pero también tenemos que, mientras tanto, entre crisis y crisis, hay que trabajar para que la gente vea lo contrario. Y eso no es Benex, eso no es Human Rights Defense, eso no es Caritas, eso somos tú, yo y todos los que nos están escuchando. Nosotros somos, como dice mi esposa, siempre la referencio muchas de las cosas que pues, trabajamos siempre juntos, todo lo que yo hago, somos los dos. Ella dice una frase que me encanta, es que nosotros somos embajadores de Venezuela, donde estamos, todos. Y con una responsabilidad enorme, porque cualquier tontería que uno hace, esa es la marca que está dejando pegada con la palabra venezolana. Cuando yo hago algo, cuando yo caigo preso, cuando yo me como un semáforo, la gente va a recordar venezolano. Entonces, esa responsabilidad grande tenemos que tener en el cerebro todo el tiempo. Tenemos la responsabilidad de no equivocarnos, tenemos la responsabilidad de empujar hacia adelante. De esa manera le quitamos al margen de espacio al xenófobo, al populista, hablo tanto de populismo porque una cosa está bastante ligada con la otra y hay que tener esa palabra también mucho en cuenta en todos estos años, porque entre más alto la persona está, es decir, un político muy alto, un periodista muy alto, tiene más, la gente lo escucha más, su responsabilidad debería ser mayor. Pero muchas de esas campañas xenófobas y eso vienen de lo más alto. Y muchas veces esa persona alta que está en esas campañas está buscando un resultado populista. Tenemos que entender cómo funciona eso para saber de qué manera se mitiga. Muchas veces nos equivocamos dando una guerra para responder a un comentario xenófobo. Entonces, ¿qué pasa? En el cerebro de la gente se queda lo que originó el mensaje más la guerra que nosotros dimos. Entonces quedamos mal por un lado y mal como peleones después. ¿Qué quiere decir eso? No defendernos en absoluto. Hay que ser inteligentes, hay que ser doblemente inteligentes. Tenemos que defendernos, pero defendernos desde el punto de vista de que siempre nos recuerden como la parte afectada y la parte bien intencionada. Todos pasemos lo mismo. En Haití a veces uno mande a hacer un papel que necesitamos aquí para arreglar su papelero, tarda mucho para llegar y cuando llegue ya se venció. Tenemos que regresar a empezar de nuevo al proceso. Eso tarda. Y uno sabe que aquí, años atrás, a veces uno pone su permiso en la inmigración. Cuando sale, uno tiene nada más que 2 semanas para vivir con eso legalmente y entregarlo otra vez, para empezar otra vez con los trámites. Eso también nos llevó que el 2012, dentro de nuestro interés de conectar a los venezolanos, estaba también un proceso electoral. Entonces, buscamos la manera de cómo conectar a los venezolanos, que nosotros decíamos seguramente también va a ser más allá de la política. La política es un momento, es un rato, todos trabajamos y empujamos el carro para el mismo lugar, pero luego la política, ¿qué? No podemos conectar a los venezolanos todo el tiempo con el tema político. Y estamos buscando algo que se mantuviera en el tiempo, ¿sabes? Que conectara al venezolano todo el tiempo y que permitiera que nos sintiéramos diáspora, o sea, que realmente nos sintiéramos como una diáspora, que estamos conectados con nuestras raíces, con nuestros sabores, con nuestra gente, que no la olvidemos. Y se nos ocurre que, bueno, que haciendo una investigación en Facebook, porque la red social en aquel momento era Facebook,
empezamos a buscar los grupos de venezolanos que estaban en todas partes, venezolanos entre esos apareció venezolano en Curazao en aquella época, creo. Nos dimos cuenta, bueno, había muchísimos venezolanos que ya habían migrado. El venezolano migraba con una maleta y en esa maleta lo llevaba 2 paquetes de harina, o llevaba un budare, pero algo que se llevaba el venezolano era su cuenta de Facebook, ¿sabes? Para conectarse con su familia, con sus familiares, con sus amigos. Épale, llegué a Nueva York, aquí estoy, ¿cómo estás? O sea, tenés que, pero tú te llevas tu cuenta. Entonces, en todas esas conversaciones que le leíamos a las personas, habían comentarios como, Pachamo, ¿dónde consigo harina, pan aquí en Nueva York? O, mira, me traje tostiarepa. ¿Dónde se consigue el conector para Europa del tostiarepa? Otro decía, no, yo me vine con la maleta y me traje una pan, porque en ese momento sí había un duelo gastronómico, porque al fin y al cabo era un producto nostálgico. Es decir, la harina pan en esos años era un producto que no estaba en todos lados. Así que dijimos, bueno, hay que crear un evento que conecte siempre a los venezolanos y tenía que ser a través de la gastronomía. ¿Y a través de quién? De algo tan sencillo como la arepa. Entonces, nos pareció que la arepa era una manera de conectar a los venezolanos en el tiempo. Y mira, lo logramos. Año tras año hemos conectado a los venezolanos. Y estamos a 10 años de ello, donde ha sido impresionante la cantidad de venezolanos que se han sumado a la actividad y que gracias a esto han creado emprendimientos alrededor de la gastronomía, asociaciones de venezolanos. O sea, ha sido un trabajo que muchas veces ni siquiera uno tenía la capacidad de ver lo que iba a suceder. Pero, y lo que viene, pues. La migración forzada, Carlos, en Aruba, Curazao y Bonaire, Trinidad y Tobago, es una migración que tiene un grado de vulnerabilidad mayúsculo. Primero que todo, no son reconocidos como refugiados, hoy en día son reconocidos por los países, porque hay un reconocimiento de que hay una problemática, es un secreto a voces, de que casi 15% de la población de Aruba y de Curazao hoy en día es venezolana, la población total es venezolana, y aproximadamente hay más de 1000 venezolanos en Bonaire, que en Trinidad y Tobago hay más de 40.000 venezolanos en un país que tiene poco más de 1 millón de ciudadanos, es decir, un 3 punto y pico, un 4% de la población total también es venezolana, pero que hay un tráfico pernicioso. Los venezolanos que llegan a las islas, para poder llegar a las islas se ponen a grandes situaciones. Mira, antes hablábamos de 300, 400 dólares por un puesto en cada una de estas lanchitas, en estos peñeros, que hoy me dicen que puede estar costando alrededor de $1000 un puesto, una lancha que aproximadamente puede llevar como máximo unas 35 personas, que son coyotes del mar, que son personas inescrupulosas, que se prestan a un tráfico humano existente, una frontera viva entre Curazao y Venezuela, entre Aruba y Venezuela, ¿sabes? Desde las costas de Carabobo, desde las costas de Falcón, en las costas de Maracaibo, saliendo hacia estas islas. En Trinidad y Tobago la situación es complicada, o sea, es una población que viene desde Sucre, del Tamacuro, hacia la isla de Trinidad, específicamente, que es la más cercana, donde hay un tráfico humano impresionante. Eso ha llevado como consecuencia que muchísimas vidas se hayan perdido, que las balsas, las barcazas, los barquitos, estos peñeritos, como los queramos llamar, lanchas, han zozobrado, se han perdido vidas. Pero también se exponen a piratería del mar. Recordemos que hoy en Venezuela, pues las bandas delincuenciales, para nadie es un secreto, así lo han emitido los informes en gran número de organizaciones que se dedican a la vigilancia del blanqueo de capitales y del tráfico de estupefacientes, pues
hay salidas, hay rutas de droga hacia el Caribe, hacia Haití, hacia Trinidad, hacia las islas. Entonces, hay piratería del mar. Estas personas saben, estos mismos traficantes, coyotes, pues dan pitazos a los que son los piratas del mar, porque recordemos que cuando salen estas personas hacia las islas, no solo han pagado los $1.000, que muy posiblemente los van a pagar algunos lo pagan antes de abordar la lancha, otros lo pagan al finalizar el viaje, eso es lo que nos han dicho, pero que también llevan cierta cantidad de dinero, llevan sus recuerdos más preciados, lo poco que puedan sacar en una lancha. Recordemos, 35 personas en un peñero, y que bueno, en alta mar son despojados por estos piratas, estos carroñeros de la migración forzada. Es grave, Carlos, es grave el no reconocimiento por parte de Aruba y Curazao de esta problemática. No hay un registro, no sabemos cuál es la cantidad exacta de venezolanos llegados a las islas. Tenemos situaciones que se nos han denunciado de violaciones de derechos humanos y tratos inhumanos y crueles en las cárceles de indocumentados, tanto de Aruba y Curazao, en el barat de indocumentados, como tanto de hombres como mujeres, se les expone presuntamente se les ha expuesto a situaciones inhumanas y degradantes por parte de funcionarios. Se nos ha denunciado que no se les da acceso a la salud, acceso a una representación legal, a una asistencia alimentaria, a la posibilidad ni siquiera de tomar sol. Hay personas que han pasado más de un mes sin tomar sol, sin ver la luz del sol. Debemos ser una excelente representación, la mejor representación de nuestro gentilicio que pueda haber. Y tiene todo esto un porqué. Porque venimos de un país que era muy rico, veníamos de un país que era muy estable y lamentablemente fuimos testigos todos de cómo poco a poco se fue deteriorando hasta el punto en el que la economía fue totalmente demolida. Y como vivimos eso en carne propia y nos vimos obligados a salir de nuestro país, dada esta circunstancia, al país que vamos llegando queremos aportarle lo mejor, ¿me entiendes? Queremos darle lo mejor de nosotros, queremos aprovechar al máximo las oportunidades que visualizamos en este país. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando salí de Venezuela, llego aquí, digo, wow, fue un shock, porque veníamos de tantas cositas anormales que vivíamos en el día a día que ya se habían hecho normal, que cuando llegas aquí vives otra vez la realidad de lo que es una estabilidad en un país, tú empiezas a valorar las nuevas oportunidades que tienes y quieres aprovecharlas al máximo. Entonces, esto es lo que principalmente tenemos que recordar los venezolanos, que venimos de un país que se destruyó por completo y en el que llegamos tenemos que aprovechar las oportunidades que tiene para beneficiarnos todos como comunidad y como a nivel personal. Principalmente como beneficios de la migración se plantearon que se debe, la migración te aborda problemas como escasez o brechas de mano de obra. Por ejemplo, aquí yo tuve conocimiento de que hay muchas personas que son, por ejemplo, plomeros o mecánicos de algún tipo de motores en específico, que no hay esa mano de obra en la isla y estos migrantes han podido cumplir con ese trabajo. Entonces es muy importante. En segundo lugar, tenemos que se empuja a la fuerza laboral nativa a especializarse más. ¿Me entiendes? ¿De qué se trata esto? De que todos vamos comprendiendo y vamos compartiendo distintos conocimientos y esto nos va haciendo cada vez más profesionales, ¿me entiendes? Nos va haciendo cada vez mejores en distintas áreas. Se proporcionan alternativas a la economía informal, se incrementa la actividad económica del emprendimiento y se incrementan los ingresos fiscales y las contribuciones sociales. Entonces tenemos múltiples beneficios, tenemos el respaldo de múltiples organizaciones
y tenemos la disposición de nosotros de participar con nuestro mejor talento, pues, con nuestro mayor profesionalismo dentro de cualquier actividad que podamos desarrollar. Entonces, al gobierno se les pide, por favor, hacer oído abierto de nuestras peticiones, porque solamente estamos tratando de formar para poder aprovechar al máximo las oportunidades que Curazao nos está ofreciendo. Para dar una idea a la gente que no sabe, un parto con una partera ya es alrededor de 2.000 florines. Un parto en el hospital, 9.000. Para una cesárea se paga más. Entonces, eso es muy importante darte cuenta, porque si estás pagando eso o si no tienes ese dinero, ¿cómo vas a poder pagar todos los gastos que tienes con un niño después? Y yo pienso que sería bien como organizaciones de informar a las mujeres, porque también tiene mujeres que yo comprendo si aún quiere salir embarazado, quiere tener un bebé, pero también he visto muchos pacientes que, bueno, fue algo que ha ocurrido por accidente, que si se habían cuidado con anticonceptivos, eso podía ser algo a evitar. Y yo pienso que es muy importante informar que, bueno, ser preparado, como yo he dicho antes, de la forma de tener el dinero o de utilizar anticonceptivos, de darse cuenta cuáles son las consecuencias de salir embarazadas. Y lo más importante, de intentar hacer lo más de controles posible según lo que es el protocolo local. Y también saber que los controles hasta los 32 semanas de embarazo casi siempre se pueden hacer con una partera y eso es mucho más económico que de hacer controles en el hospital o con un ginecólogo privado y el cuidado de una partera es algo diferente que en Venezuela, porque yo sé que he tenido muchos pacientes que tenían miedo ir con una partera porque pensaba que era así una mujer que no tenía ningún estudio. Las parteras de Curazao han hecho estudios especiales para poder dar el cuidado a mujeres embarazadas, hacer controles y saben lo que están haciendo. Entonces, para que sea más económico, tenga confianza en las parteras de la isla. No es siempre mejor dar a luz en un hospital. Da una impresión de estar más segura, pero las parteras tienen mucha experiencia y bueno, podemos dar consejos sobre eso, dónde ir. En la clínica también, si quieren hablar sobre eso, si tienen preguntas sobre ese sistema, también pueden venir a la clínica porque tenemos todas las informaciones sobre eso, sobre los gastos en diferentes lugares y también podemos hablar de eso. Los controles de embarazo no les podemos hacer, pero podemos siempre dar informaciones. Carlos, yo sé que siempre son, sobre todo en la radio, las normas del buen hablante y el buen oyente son fundamentales para que nos podamos escuchar. Pero yo les voy a pedir a todos que abran el micrófono, porque yo ahora vamos a hacer un juego. Va a ser algo interesante. Yo les voy a decir una palabra a cada uno de ustedes. Y ustedes muy rápido, en menos de 30 segundos, van a empezar a describirme sobre esa palabra. Sin orden, no voy a tener la oportunidad de decirle quién le va a tocar. Vamos a empezar. Jennifer, asilo en Curazao. Calvario, lo dije en Aruba, pero... Bueno, Grislin lo dice en Aruba, Calvario. Justino, una mesa de dominó. Compañerismo, trabajo en equipo, pasar el tiempo, querer compartir. Ana, refugio. Un sueño, una angustia, un desespero, una tristeza,
y un llanto. Carlos, unas maracas. Wow. Tradición, nostalgia, alegría también. Le puedes ponerle el sentimiento, depende del momento en el que lo ubiques. Sin duda alguna. Yo voy a hacer una palabra y me la van a describir los tres. Tanto Carlos, Ana, perdón, los cuatro. Jennifer tiene el micrófono cerrado, no sé si a lo mejor estará escuchando. Sí, creo que tiene problemas con su audio. En este debe estar en la reunión que ella comentó. Ah, ok. Lo que sí no escuché fue mi palabra, o no sé si me dijo... Refugio. Refugio. Búsqueda de seguridad. O sea, y yo, ya va, déjame que yo digo, cuando yo dije calvario, me refería a los pobres muchachos que están buscando refugio y es un calvario para ellos, ¿no? Eso es, no para nosotros. Correcto. ¿Qué significa una balsa, Justino, para ustedes? Una balsa es, desde el punto de vista del inmigrante, es una búsqueda de libertad, es una búsqueda de esperanza, es un sueño, es un escapar de una situación y sin saber con qué te vas a enfrentar, tratar de llegar a un sitio donde no sabes con qué te vas a encontrar y estar ahí para poder dar una mano es algo sumamente importante. Una balsa está llena de sueños, de esperanzas, de problemas, de situaciones, de miedo, de mucho miedo. Piratería del mar. Grislin. Óyeme, una balsa, le quería agregarle a Justino, bueno, y a ustedes, una balsa también es como la tabla de salvación, ¿no? En un naufragio. Ellos la ven así, voy a agarrarme de aquí, tengo que... Esperanza. La esperanza, es una tabla de salvación. Y la piratería del mar es algo actual. Eso lo veíamos en la televisión y todavía lo vemos y creemos que eso fue hace muchísimo tiempo, cuando no, eso es real. Hay personas, muchísimas personas que han salido en lancha y ni siquiera saben, ni siquiera aparece la lancha. O sea, hay piratería, hay tráfico de personas y no sabemos con qué fin, porque todavía no aparecen ni siquiera en los cuerpos ni nada. Entonces, esto es actualidad, le quiero decir, porque la gente cree, no, los piratas no, mira, en la película, no, eso está en la actualidad, pasa en la... Yo quería agregarle una palabra a cada una de esos conceptos. Con respecto a balsa, la primera palabra que me vino a mí a la mente fue muerte, porque nunca puedo olvidar la cantidad de muertes que han sucedido a raíz de un viaje en balsa, buscando un futuro mejor. Y con respecto a la piratería, lamentablemente, y muy lamentablemente, triste realidad. Voy a hacer una pregunta ahora. Justino, Gris, Carlos, quien quiera tomar la palabra. Derechos humanos en las islas. Limitación, es porque aquí está limitado. Escaso, lo digo totalmente. No, sí, inexistente. Sí, aunque se quiera alzar la voz, está limitado hasta la persona residente que quiera alzar la voz. Entonces, estamos limitados. Yo creo que todas las organizaciones que hasta han llegado internacionalmente acá están limitados. Es más, sí, hay limitaciones. La palabra que se me vino a la mente es abuso. Completamente. Abuso total. Abuso total de los derechos humanos. Ciudadanía. ¿Ustedes creen que hay ciudadanía, Carlos? Bueno, déjame culminar la idea con el derecho humano. Quería agregar la palabra vacío y confusión o irresponsabilidad. El no saber a veces a quién, si le corresponde a Holanda o le corresponde a la isla en particular, y entonces en ese ir y venir queda ese vacío, pues, en materia de derechos humanos.
ciudadanía. Carlos, creo que ellos se han encontrado con ese problema nuevo y por eso no están perdidos en ese sentido y les conviene en muchas oportunidades hacerse los perdidos también. Correcto. Ciudadanía, bueno, derechos. Allí hay una serie de derechos. Uno entiende que las instituciones gubernamentales tienen que cumplir con sus normas, con sus reglas, pero hay abusos y se le niega la ciudadanía a personas que no deberían y a quienes no cumplen con los requisitos, pues se abusa en Barak, en el caso de Curazao, en la prisión. Creo que el hecho de no calificar para tener la ciudadanía es para quienes deben garantizar los derechos humanos un sinónimo de delincuencia. Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada.